Bueno, vamos a hacer un esquema de un motor de 4 polos casero, un esquema circular, para ver qué se puede hacer y en forma sencilla. Vamos a usar un compás y también se puede hacer con cualquier cosa que sea redonda, pero en este caso yo voy a usar el compás. Entonces, para hacer por lo menos el círculo, ahí está, tenemos la parte del círculo hecha. Ahora vamos a hacer los grupos de bobinas. Muy bien, vamos a marcar los 12 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Estos van a ser los 12 grupos de bobinas. Ahora vamos a borrar la parte esta. Muy bien, como son 12 grupos de bobinas, dividido 3 fases, son 4 bobinas por fase. Lo que vamos a hacer es darle un color a cada fase para que sea mejor comprendido. A ver si está saliendo bien ahí, sí. Ahí estamos. 4 grupos de bobinas de una fase. Le vamos a dar, la segunda le vamos a dar este color. A ver, este color. A ver si va este. No, este era un rojo, creo. Este no es. Este es. Estamos. Ahí estamos. Y la tercera le vamos a dar este color. Ahí está. Ya tenemos identificadas todas las fases. A cada uno de los grupos les puse principio y final, que también podría ser entrada o salida. Pero yo Bueno, vamos a conectar. Entonces tomamos un principio como entrada, salimos en el final y vamos al final de la misma fase, que sería el final 4. Vamos del final 1
al final 4. Vamos, salimos en un principio y vamos al principio de la bobina o del grupo de bobinas de la misma fase, o sea, del principio 4 vamos al principio 7. Salimos del principio del grupo 7, salimos en el final del grupo 7 y vamos al final del grupo 10. Por eso los hicimos del mismo color o de distinto color para identificarlo más fácil a la hora de conectar, ¿cierto? Ahí tenemos la salida. Ahora un poquito más. Ahí está. Ahora le vamos a dar con el rojo. Saltamos un grupo y en el grupo 3 en el grupo 3 tomamos la entrada de fase, la segunda entrada de fase, digamos. Entramos en el principio del grupo 3, salimos en el final y vamos al final del grupo 6. Salimos en el principio del grupo 6 y vamos al principio del grupo 9. Salimos en el final del grupo 9 y vamos al final del grupo 12. Y ahora tenemos la salida de la segunda fase. Así que ahora vamos por la tercera fase. Tenemos entrada 1, entrada 2 y acá saltamos un grupo y vamos a hacer la entrada 3. Entrada 3. Estamos. Salimos en el final del grupo 5 y vamos al final del grupo 8. Salimos del final del grupo 8 al principio 8, del grupo 8 al principio del grupo 8 y vamos al principio del grupo 11. Vamos. Salimos en el final del grupo 11 y vamos al final del grupo 2. Estamos. Y ahora tenemos la salida. Tenemos la salida del grupo en el grupo 2. O sea, principio 2. Tenemos 6 salidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas. Y así quedaría el esquema práctico, sencillo, de un motor de 4 polos. Si nosotros no quisiéramos guiarnos por el esquema para conectarlo, podemos poner acá conexiones y ponemos todos los números de conexión y con los números vamos conectando. Y si no, con el mismo esquema. Es muy sencillo. Final, que en general los finales quedan de adentro del bobinado. Final 11 con final 2. Final 1 con final 4 y así sucesivamente. Se nos haría fácil y sin equivocarnos para conectar cualquier motor. Pero principalmente esto es bueno para cuando nosotros tenemos que hacer un croquis, cuando tenemos que hacer un esquema, cuando nos viene un motor de una conexión rara y tenemos que hacer el esquema. Entonces lo podemos hacer simple.
porque el esquema lineal tenemos que hacer las ranuras. Si el grupo de bobinas es de 5 bobinas, tenemos que hacer cantidad de bobinas. Entonces este esquema es más sencillo porque no tiene la cantidad, es como si fuera una sola bobina un grupo, aunque tenga 5, aunque tenga 4, aunque tenga 2 cada grupo, bobinas, aunque tenga la cantidad que tenga, yo pongo un grupo de bobinas nada más. No importa el tipo de bobinado que sea, el esquema siempre va a ser el mismo. O sea que para desarmar un motor, que es complicado, esta es la mejor forma: numerar las entradas y numerar las salidas y numerar las cabezas de bobina y pasarlos al papel. Es la mejor forma, la más práctica, la más sencilla y que no se va a equivocar nunca. Saber hacer un esquema me sirve, como en el caso de este tipo de motor, cuando nos viene un motor de este tipo, que tiene múltiples salidas, como ser a una de las salidas van 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntas de bobina que tienen aparte innumerables alambres cada una, pero eso no tiene nada que ver. Para eso sirve poder hacer un esquema. Y para poder seguir todo esto, que es un bollo de alambre, y poder descifrarlo, necesitamos numerar todas las puntas. Inclusive yo las hago sobre un pedazo de mylar, cosa que si tiran o si por ahí las muevo y no se puedan salir, no se puedan arrancar, no se puedan romper y pierda las marcas. Y a pesar de que, como ser en este caso, vino medio explotado y faltan algunas puntas, lo podemos deducir, aunque sea sacando el esquema de una fase, sabiendo que las otras van a ser similares.